a esas características, ¿verdad? Por ejemplo, valga la redundancia, tomemos otro ejemplo de libro, a ver cómo lo ven ustedes. Fíjense. Vamos a ver. No, perdón, aparece como fuente de corriente. Es 0.2 faradios, 20 amperes. Aquí está, miren muchachos. 0.2 faradios, 20 amperes. Más menos BDC y L. Tenemos ahí ese circuito como ejemplo. ¿Qué diferencia importante tiene con los circuitos que hemos visto? No tiene una resistencia. Exactamente. No tiene resistencia. Al no tener resistencia, entonces nos gustaría saber cuál es la influencia de la resistencia, ¿verdad? En ese circuito, pero hay que hacer determinados análisis, ¿verdad? Lo primero es cómo plantearían la ecuación. Un nodo, ingeniero. Un nodo, ¿verdad? Entonces es esta corriente. Vamos a ver, como no nos menciona nada, asumimos esto, ¿ve? Si no nos dicen nada, se asume que tanto el voltaje del capacitor en cero como la corriente en cero es igual a cero. No nos han dicho nada, solo nos menciona que ese es el problema, ¿verdad? Ahora, al ver ahí que nos dicen, entonces plantearíamos el nodo, ¿verdad? Sabemos que este es 3.5 amperios por UDT, lo que significa que antes de 0 vale 0, a partir de 0 vale 3.5. Entonces podríamos poner 3.5, la corriente es igual a la corriente del capacitor más la corriente del inductor. Esto es nuestra ecuación a partir de T mayor que 0, ¿verdad? Ahí tenemos ya la ecuación planteada en nodo, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué sigue, muchachos? Ajá, ¿qué harían? Piensen ahí cómo lo plantearían.
¿Están analizando, muchachos? ¿Ya terminaron de despertar? Como ven, al no ser un circuito tradicional, ya se pone un poquito más difícil de analizar. De hecho, muchachos, lo que tienen que ver es qué cosa les saldría más fácil, por un lado, y por otro lado, qué cosa tienen. Tengo la corriente del capacitor, ¿verdad? ¿Cuánto vale la corriente del capacitor? Vale C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto a T, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el voltaje del capacitor? Miren que el voltaje del capacitor es el mismo voltaje del inductor. ¿Cuánto vale el voltaje del inductor, muchachos? ¿O qué vale? La inductancia por el diferencial de I respecto al tiempo. Exactamente. Y ya por aquí, miren, ya ustedes ya pueden tener la respuesta. Fíjense. Lo vamos a plantear. IL ya no la toco porque ya la tengo ahí. Pero puedo poner IC. Vamos a seguir corrigiendo aquí. Entonces me puede quedar C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más IL, y sustituyo L de I de T en vez del voltaje del capacitor, porque esto es igual al voltaje del capacitor. Entonces me queda L por C por la diferencial con respecto al tiempo de la diferencial con respecto al tiempo de IL. Miren, más IL. Y es ahí donde ya se ve la influencia de que no haya un resistor. Por supuesto, es una ecuación diferencial de orden 2. Indiscutible. Lo único es que si ustedes se fijan, no tiene los tres elementos, sino que solo me va a quedar ya puesto. De hecho, de ahí, la segunda derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo, más pasó 1 sobre LC, ¿verdad? Y L es igual a 1 sobre LC por la corriente de entrada, que sería, sabemos que es 3.5. El capacitor vale 0.2 faradios. El inductor vale 20 henrios. Entonces, LC, ¿cuánto vale, muchachos? O sea, que ha puesto la ecuación aquí. .2 por 20 y L es igual a 1 sobre 0.2 por 20 por 3.5. ¿Cómo nos queda entonces la ecuación? 1 sobre 0.2 por 20. Un cuarto. 0.2 por 20 es 4. Sí. Entonces aquí me queda 0.25, ¿verdad? Y aquí, entonces sería 0.25 por 3.5. Entonces, dígame si está bien planteada la ecuación de IL más 0.25 y L es igual a, ¿cuánto es 0.25 por 3.5? Mm. 0.875. 0.875.
Sí. Vamos a poner aquí. 0.875. Entonces, miren, muchachos. Ya sabemos que tenemos una respuesta constante y tenemos una respuesta, o sea, tenemos una respuesta de estado estable y una respuesta natural. Ahora, esa ecuación diferencial en sí, ¿qué tipo de respuesta natural me da? El caso 3. No, perdón, es que yo había practicado con otro libro. Voy a analizarlo. Anda cerca, realmente da más o menos el caso 3, solo que recuerde que no está la resistencia. Entonces, Es que en el libro sale con 10, esto aquí, yo lo había hecho con 10 aquí y me da un sobre. ¿le da? El En caso el, 3 con 10 ahí me da. bueno, en el libro dice que le da. Yo realmente solo, como les digo, no he visto ni la respuesta del libro. Yo lo estoy desarrollando para que miremos cómo se desarrolla. Siempre les aconsejo, está bien, si le está resuelto, que les pueda servir de guía, pero desarrollen, no necesariamente las respuestas del libro están correctas. A veces en las traducciones o algo se comete algún error. Este ejercicio yo no he visto realmente cuánto queda en el libro, pero sí lo estamos trabajando. Ahora, muchachos, significa que vamos a tener ¿cómo trabajarían ustedes esa ecuación diferencial? Aquí, no sé cuál es su dominio de ecuaciones diferenciales, pero miren, lo que sí es indiscutible es que IL de t va a ser igual a IL de estado estable más IL transitorio o natural. Entonces, IL de estado estable es el valor que va a tener la corriente del inductor cuando ha transcurrido suficiente tiempo. Ahora, miremos el circuito, están en paralelo. Si ha transcurrido suficiente tiempo, ¿qué va a suceder con el capacitor, con el voltaje del capacitor o la corriente del inductor? Sabemos que si el capacitor se carga, se convierte en un circuito abierto, ¿verdad? Si el capacitor se carga. Y si el inductor se carga, se convierte en un cortocircuito. Pero al estar esto aquí, miren, esta corriente, si pasara por un cortocircuito, no pasa por el capacitor, porque aquí está el elemento capacitivo, sino que se viene todo por el corto. Entonces, en infinito, yo ya sé cuál es el valor de la corriente, va a ser 3.5 amperios, ¿verdad? Ahora, eso ya lo sabía. La clave es ahí, ¿cuál es la respuesta transitoria que me queda? Y ustedes ya conocen la respuesta, en realidad, muchachos. De hecho, tienen que analizar el caso 3, ¿verdad? Porque de ahí se saca la respuesta de ese circuito. Pero vuelvo y les digo lo mismo, cada caso analizar. Ahora, si no ven el caso 3, el caso, ¿cómo se llama? Subamortiguado, ¿cómo lo analizarían? ¿Cómo se resuelve la parte homogénea de esa ecuación?
Ujú. Ajá, muchachos. No se concentren en la respuesta del libro, no la vean, ¿verdad? Olvídense de eso, traten de analizar lo que tenemos acá. Estaría bien decir, ingeniero, que la ecuación característica sería S al cuadrado más un cuarto, que sería el 0.25, y eso igual a 0. Exactamente. Eso está muy bien. De hecho, esa es la ecuación característica. Por eso les digo que tienen que analizar. Otra forma de analizar, como usted lo está analizando, así está correcto. Podemos poner la ecuación característica, sería S al cuadrado más un cuarto, perdón, no por S, solo más un cuarto, igual a 0. Al ver eso, nosotros sabemos que nos va a quedar exclusivamente una respuesta conjugada compleja. Al saber que nos queda una respuesta exclusiva conjugada compleja, sabemos que lo que tenemos es una senoide, ¿verdad? Por la fórmula de Euler. Pero les voy a enseñar otra forma de analizarlo. Allí, esa es una solución. Ahora mírenla de otra forma. Voy a borrar aquí, muchachos, y voy a volver a copiarles esto. Si nosotros lo ponemos como nosotros conocemos, entonces nos hubiera quedado así, ¿ve? Fíjense, ¿cómo decirles? Una ecuación con estas características. D al cuadrado y L con respecto a T cuadrado más una constante K1 de IL con respecto a T más una constante K2 y L, ¿verdad? Y nosotros es en base a esto que hacemos el polinomio, por decir característico. Entonces nos quedaría S al cuadrado más K1S más K2. Y de aquí nosotros sacamos los valores de alfa y de W sub 0. O sea, decimos, recuerden que la fórmula dice menos B, o sea, menos K1 más menos raíz de K1 al cuadrado menos 4 por AC, o sea, en este caso sería por K2 sobre 2 por 1. Y aquí es donde nosotros siempre aterrizamos al mismo valor. Decimos, ya sabemos que esta es la ecuación característica, vamos a volver a ella. Decimos, alfa es igual a K1 sobre 2, si se recuerdan. W sub 0 normalmente nos queda como la raíz de K2. Aquí tenemos esto, el factor común y todo, y nos queda raíz de K2, de cómo hemos trabajado. Visto desde ese punto de vista, W sub 0 no ha variado. Miren, si ustedes se fijan en la ecuación, la borré, ¿verdad? Estaba 1 sobre raíz de LC. W sub 0 sigue siendo el mismo. El que ha variado es alfa. Ahora alfa es igual a 0. O también lo podemos sacar. Esta es una de las formas de sacarlo. En este caso me queda alfa igual a 0 y W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de L por C.
O sea que igual es el caso 3, el caso subamortiguado, porque alfa es menor que W sub 0. Si lo ven desde ese punto de vista, siempre me recuerdan la ecuación, ¿verdad? Porque tengo que borrar. Entonces, me quedaría, fíjense, ¿cómo es que se llama? ILDT a una respuesta de estado estable más E a la menos alfa T por B1 coseno de W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado T más B2 seno de raíz de W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado T. Hasta ahí estamos bien. Esto es con lo que hemos trabajado en la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir ahora. Todavía no voy a poner, incluso aquí lo puedo dejar todavía así, y de estado estable. ¿Qué sucede si alfa es igual a 0, muchachos? Esto vale 1, ¿verdad? Entonces la exponencial desaparece. Al desaparecer la exponencial pura senoidal. Más, entonces, como ya sabemos que W sub 0 desaparece, entonces me va a quedar B1 coseno, fíjense bien, raíz de W sub 0. O sea que me va a quedar raíz de W sub 0 al cuadrado, perdón. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo se llama? W sub 0, 1 sobre C. O sea que me va a quedar raíz de 1 sobre raíz de LC. Esto al cuadrado, así, ¿verdad? O sea, más B2 seno de eso mismo. Vamos a poner. Si este entonces me va a quedar así, ¿ves? Ya ponerlo aquí un solo. Raíz de 1 sobre LC. T. Ya lo puse de un solo, que es esto mismo que tengo acá, ¿verdad? Miren. Esa es la respuesta. Me queda completamente senoidal porque alfa vale 0. Ahora bien, muchachos. Una vez que tengo eso, me toca encontrar las constantes. Primero lo voy a dejar como se miraría, ¿va? Completamente. Aquí sería 3.5 más B1. Ya sabemos que 1 sobre LC vale un cuarto. Entonces, sería un medio. Entonces sería B coseno de un medio, o sea, de 0.5 por T más B2 seno de 0.5 por T. Me siguieron hasta la construcción de esa respuesta, ¿verdad? Esta es la otra forma, con lo que ya conocemos, con lo que hemos venido trabajando. Pero si lo trabajan directamente, como sugirió el compañero ahí, con el problema característico, van a llegar exactamente a lo mismo, a lo mismito. Solo tienen que sustituir por la fórmula de Euler, ¿va? Y empezar a trabajar. Ahí no es nada del otro mundo. Ahora, vamos a encontrar los valores
de las constantes. Conocemos una de las condiciones iniciales, la otra la podemos sacar de aquí, ¿ve? De hecho, la podemos sacar de esta fórmula, ¿ve? L, D y L con respecto a T es igual a BC y sabemos que BC es igual a 0, entonces la derivada de IL de 0 más con respecto a T es igual a 0, porque el voltaje del capacitor en 0 es igual a 0. Y la corriente del inductor es igual a 0, entonces aquí lo podemos sustituir. Dice uno, bueno, esto es la forma general. Ahora encontremos el valor de las constantes. Vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Para eso, IL de 0 sería igual a 0, es igual a 3.5 más B1 coseno de 0 más B2 seno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale, muchachos, otra vez? 1. ¿Y seno de 0? 0. Entonces aquí me queda, miren, B1 es igual a menos 3.5. Despejando de ahí, ¿verdad? Como este me queda 0, aquí me queda B1 más 3.5 igual a 0. Entonces B1 igual a menos 3.5. Ahora, la derivada de IL la derivada de la constante es, por supuesto, 0. Entonces sería la derivada del coseno, muchachos. Menos seno. Entonces sería menos 0.5 B1 seno de 0.5t. Y la derivada del seno, la derivada del coseno es el menos seno, ¿están seguros, va? Y la derivada del seno Es coseno. es coseno. Entonces sería más 0.5 B2 coseno de 0.5t. Ahora, sabemos que esto en el instante 0 es igual a 0. Entonces, tengo que plantear otra vez esta ecuación. Voy a plantearla aquí arriba, muchachos, porque ya me quedé sin espacio en la pizarra. Espero hayan copiado esto, ¿verdad? Entonces, me quedaría, significa que 0 es igual a menos 0.5 B1 seno de 0 más 0.5 B2 coseno de 0. Ya sabemos que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, miren, de aquí despejo B2 me queda igual a 0. Entonces ya tengo todas las constantes. Ya tengo B1 que vale menos 3.5, B2 que vale 0 y ya tengo mi respuesta de estado estable que vale 3.5 amperios por el tipo de circuito que es. Ya con eso, muchachos, puedo poner la respuesta que corresponde. Permítanme. La corriente del inductor en tiempo es igual a la respuesta de estado estable más la respuesta y el estado estable más IL natural o transitoria, o sea, 3.5, que es la respuesta de estado estable, menos B1 vale 3.5, entonces sería 3.5, y como es B1, coseno de 0.5t, miren,
amperios. Esa es la respuesta de ILDT. En infinito, ya miraron el problema que tiene, ¿verdad? Y LDT genera un oscilatorio por el tipo de circuito. Pero bueno, esa es una cosa. Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje del capacitor, ¿cuál sería? ¿Cómo calcularían el voltaje del capacitor? Encontrando el voltaje del inductor y como están en paralelo sería el mismo. Exactamente. Entonces decimos nosotros, voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor, es igual a L por la diferencial de la corriente del inductor con respecto a T. L vale 20. Entonces sería 20 por la derivada de esto. La derivada de 3.5 es 0. Aquí sería 0.5 por menos 3.5, ¿verdad? La derivada del coseno es el menos seno, me dijeron ustedes, ¿verdad? Ahí ustedes lo tienen más al día. Entonces sería 3.5 por 0.5. Como es menos por menos, da más, ¿verdad? Entonces, perdón, seno de 0.5 T voltios. ¿Cuánto queda eso, muchachos? .5 por punto, bueno, fácil, ¿verdad? 0.5 por 20, 10. 10 por 3.5, 35. Más lento. 35 seno de 0.5 T voltios. Esa sería tanto la corriente en el inductor como el voltaje en el capacitor. Nos queda oscilatorio. Ahora, muchachos, este circuito tiene bastante aplicación en la electrónica, fíjense. Porque miren la característica. La entrada es una señal constante, porque en este caso la entrada es 3.5. Y la salida que yo tengo es una senoide, ya sea en la corriente como en el voltaje. ¿Cómo se le llama a un circuito? Saben ustedes, cuya entrada es constante y cuya salida es una senoide oscilatoria, hay una senoide pura. No sé si lo han escuchado nombrar. ¿Alguna idea, muchachos?
Ujú. A ese tipo de circuitos se le conoce con el nombre de osciladores. Un oscilador es un circuito cuya entrada es un valor constante, pero cuya salida es una senoidal. Los osciladores tienen tremenda aplicación en electrónica, muchachos, y en comunicaciones son clave. El manejo de lo que se conoce como modulación de señales no se logra si no se tienen osciladores. Y la modulación de señales es la base de las comunicaciones. Sobre todo las comunicaciones inalámbricas, ¿verdad? Entonces, este es un circuito oscilador. También se le conoce como circuito tanque. ¿Qué les parece, muchachos? Pero miren también la aplicación que tiene, muchachos. Ustedes saben que, por ejemplo, una celda solar les genera la energía, no sé si sabían eso, pero no se la genera de forma alterna, sino que la genera de forma directa. ¿Sabían eso, no? No, ingeniero, no, por lo menos de mi parte no sabía de eso. Ah, bueno, pues miren, para que tengan un ejemplo, una celda solar, a propósito, muchachos, vamos a intentar explicarles otras cositas después, ¿verdad? O sea, cuando se vaya el enlace, pues vas a enlazar todos para que terminar la clase, tranquilo. Una celda solar es un dispositivo que genera la energía de forma directa, una celda fotovoltaica. Pero ¿de qué forma se transmite en la línea? Se transmite de forma alterna. Entonces, yo genero de forma directa, lo paso a través de un oscilador y lo que tengo a la salida es una señal de forma alterna. A eso se le conoce también con el nombre de inversor cuando estamos hablando de energía. O sea, miren todas las aplicaciones que tiene este circuito. Imagino por eso se lo ponen en el libro, ¿va? Para que lo analicen y lo vayan con. Entonces, viendo los comentarios que le hice, ¿qué les parece el circuito? Nuevamente, este tipo de circuitos, si ustedes se fijan, hay que trabajarlo. Por eso les digo, aquí estamos viendo una aplicación y utilizamos para ver la respuesta, efectivamente, como ustedes sospechaban, un circuito subamortiguado. Pero en este caso es subamortiguado con alfa igual a 0. O sea, alfa es menor que W sub 0. Pero es alfa igual a 0. Este circuito me genera esa oscilación. Pero miren ustedes la cantidad de aplicaciones que tiene un circuito cuya entrada es constante y cuya salida es una senoide. O sea, yo les acabo de mencionar 2, 3 aplicaciones y que son tremendamente utilizadas. O sea, básicamente en el mercado de energía, en el mercado de comunicación y en el mercado electrónico, ¿verdad? Incluso todos los receptores de señales tienen un dispositivo que suele llamarse frecuencia intermedia. Cuando ustedes reciben una señal, se multiplica por una señal local para deshacerlo y después descomprimirlo y sacar las señales interpretadas. O sea que nuestros celulares, por ejemplo, también tienen internamente varios osciladores. Así funciona, muchachos. Ahora, viendo todo eso que hemos visto aquellos, no sé si les genera alguna consulta. Ingeniero, en el libro dice una parte algo, cuando se trata la sección 8.7 de desactivar las fuentes independientes y la verdad, cuando se está analizando circuitos generales de segundo orden, y la verdad me quedé con dudas de eso, porque si en el ejemplo siguiente, cuando está calculando la ecuación diferencial del circuito, desactiva una fuente de voltaje. Sí, eso es para encontrar la forma de la respuesta natural. ¿Me entiende? Fíjense, imagínense que estuviéramos hablando de este circuito.
Si ustedes se fijan, la ecuación yo la encontré en base al planteamiento de la ecuación diferencial que yo ya conozco. Ahora, cuando se va a trabajar, voy a ponerlo para que va a ser un circuito más genérico. Aquí un circuito RLC, por ejemplo, como este. Y si yo les digo a ustedes, imagínense, para que tengan una idea, eso es para cualquier circuito. Yo solo se lo estoy poniendo para este ejemplo, ¿verdad? De hecho, vamos a iniciar un ejemplo un ratito. Aquí tenga una fuente de corriente o una fuente de voltaje, no importa, ¿va? ¿Cuál es la respuesta de este circuito? Y entonces uno dice, bueno, la respuesta, ya sea del voltaje del capacitor o la corriente del inductor, la corriente del inductor de forma natural, o sea, respuesta transitoria. Hacer también un voltaje del capacitor de estado estable más el voltaje del capacitor de respuesta natural, o sea, de forma transitoria. Como son dos respuestas, a veces la gente tiende a confundirse. Realmente yo puedo encontrar las dos respuestas de un solo al ver el circuito, como ya lo hemos trabajado aquí. Pero si les cuesta visualizarlo, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, aplicar superposición, muchachos. Para eso miraron superposición. ¿Qué significa? Que vamos a asumir una respuesta debido exclusivamente a las condiciones iniciales y otra respuesta exclusivamente debido a la fuente. La respuesta debido a la fuente ¿verdad? Entonces, cuando están considerando la respuesta debido a las condiciones iniciales, ¿qué es lo que se hace con la fuente? Recuerden que es superposición. Sería un circuito abierto. Exactamente. Ahí es donde entra lo que usted ya está viendo como lo que estamos diciendo de que se hace cero la fuente. Porque lo que estoy aplicando básicamente es superposición. Entonces, cuando le dice que usted tiene un circuito y considera que las fuentes se vuelven cero, es simple y sencillamente porque está viendo la respuesta exclusiva debido a las condiciones iniciales. Después va a encontrar la respuesta con las condiciones iniciales igual a cero debida a la fuente. ¿Y qué es lo que hace después? Suma las respuestas. Por eso es que le dice las fuentes independientes se hacen cero. O sea, cuando hace las fuentes independientes cero, está encontrando la respuesta debido a las condiciones iniciales. Pero también me da una idea de cómo va a ser la forma de la respuesta, ¿verdad? Yo se los he hecho más fácil. Se los vengo mencionando desde el inicio de la clase y quiero que ustedes lo recuerden. ¿Yo qué es lo que les digo? Si es un circuito de orden 1, bueno, es más, miren, se los voy a poner todavía más sencillo de recordar. Si es un circuito puramente resistivo, y fuentes dependientes, o sea, un circuito que no tiene dispositivos de almacenaje de energía, hasta se los voy a poner aquí sin capacitores, ni inductores. Si tienen un circuito de ese tipo, la salida
tiene la misma forma que la entrada. Si no hay dispositivos de almacenaje de energía, lo que ustedes tienen a la entrada lo van a tener a la salida, la mismita forma. Si es una constante, a la salida van a tener una constante. Si es una triangular, a la salida una triangular. Si es una seno, a la entrada, a la salida una seno. Exactamente igual. No existe la respuesta transitoria si lo que tengo es puras resistencias. O sea, si no hay dispositivos de almacenaje de energía, no existe respuesta transitoria. Ahora miren el 2. Sí existe un capacitor o un inductor o si existen varios capacitores o inductores pero que se pueden reducir a solo uno, significa que es un circuito de orden 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual la salida? Va a ser igual a algo que tiene la forma de la entrada más una exponencial decayente. Donde esto es la respuesta de estado estable o respuesta forzada. Ambas tienen los nombres. Y esta es la respuesta natural o transitoria. Para resolver la constante que va multiplicada al exponencial necesitan la condición inicial, ¿verdad? Circuito de orden 0, circuito de orden 1. Ahora, si lo que tenemos es un circuito de orden 2, y estoy borrando esto, bueno, ni modo, ya lo borré. Si lo que tenemos son dos elementos, o sea, circuito con dos elementos. Hay circuito con dos elementos de almacenaje de energía. Que no se pueden reducir. Entonces es un circuito de orden 2. Entonces, la salida va a ser de esta forma. Va a ser la forma de la entrada. Cuando digo la forma, por cualquier tipo de señal de entrada que tenga, ¿verdad? Más dos exponenciales decayentes para el caso sobreamortiguado. B. Dos exponenciales, perdón, una exponencial decayente normal y una multiplicada por T. O sea, lo voy a poner así de un solo, miren, es que lo estoy escribiendo, pero lo puedo poner así, de más K1E a la S1T más K2E a la S2T para el caso sobreamortiguado, K1E a la ST más K2TE a la ST para el caso críticamente amortiguado. ¿Veis? Es
E a la menos alfa t por B1 coseno W de t más B2 seno W de t. Ya sabemos cuánto vale W, ¿verdad? Para el caso subamortiguado, donde W d es igual a raíz W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. O sea, al análisis de un circuito solo podemos tener esas tres cosas que yo les he puesto de respuesta. No hay otra. Lo que hay que analizar es cuál corresponde. Vaya pues, muchachos. Me imagino que tienen otras clases, entonces de momento nos quedamos aquí. Continuamos mañana, ¿va? Siempre haciendo ejercicios para que aprendan a analizar. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchachos, que la pasen bien.